En temas electorales. Y bueno, ya está aquí con nosotros Lorenzo Córdoba, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días. Gaby, muy buenos días. Te vimos llegar corriendo, se ve que corres. Bueno, va al gimnasio. ¿Vas al gimnasio? Y a veces voy con el tiempo justo para llegar a entrevistas de radio, entonces también hay que correr. Es que lo vi llegar desde allá, pero bueno. Lorenzo, bueno, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros. Gaby, una primera reflexión de estos días que hemos pasado, de la jornada electoral del domingo antepasado y un poco toda esta semana que nos trae hasta el día de hoy. Bueno, son días muy intensos, estamos viviendo una etapa preelectoral, electoral y ahora postelectoral, pues muy, digamos, resultado de la competitividad política que tenemos. Cuando no tienes resultados cerrados, cuando no tienes una contienda tan intensa y ríspida, incluso hay que decirlo, como las que estamos viviendo, y estamos viendo prácticamente en todos lados, no tienes esa disputa por el poder y consecuentemente pues esa batalla por incluso lo veremos ahora, seguramente en los próximos días se presentarán las impugnaciones, incluso por la vía jurisdiccional, como está ocurriendo. Hace unos días me preguntaban si esto era un retroceso a la prehistoria. Bueno, Risco acaba de confesar hace un rato que tampoco es tan joven, yendo a lo de Spencer Tunick, que fue hace relativamente poco. No quiero bromear. Lo que sí es cierto es que hace 30 años esto no ocurría. Y la realidad del país era radicalmente distinta. No había competitividad electoral, no había un sistema de partidos robusto como el que tenemos. Los resultados estaban prácticamente anticipados, ya sabías de antemano quién iba a ganar. Y lo que hoy estamos viviendo pues es una realidad completamente distinta, en donde, insisto, la incertidumbre respecto a los resultados es parte de lo ordinario. ¿En qué estamos ahora? Bueno, pues estamos en un momento muy ríspido. Nosotros advertimos la necesidad de una responsabilidad de los actores políticos para evitar que se crispare el ambiente, de que frente a resultados electorales no se autoproclaman ganadores y sin tener ningún elemento. Y cuando digo ningún elemento, Gaby, digo ningún elemento, y lo digo con este énfasis, porque en la noche de la elección, cuando la autoridad electoral no tiene todavía cifras para poder, digamos, adelantar preliminarmente los resultados, no las tiene nadie. Nadie tiene la capacidad de despliegue de campo que tiene el Instituto Electoral, de que se trate, en fin, y lo que vimos fue, pues como decía alguien con sorna, pues lo que nos falta aquí son cargos para repartir, porque todo el mundo se proclamó ganador sin tener elementos, y eso lo que ha venido haciendo es crispando el ambiente, porque detrás de un candidato, detrás de un partido hay seguidores, y los seguidores que votaron por él, pues evidentemente, digamos, se creen pues una autoproclamación de triunfo. ¿Qué es lo que hemos visto también? Pues cosas atípicas, y hay que reconocerlo. En el caso específico de Coahuila, tuvimos los dos mecanismos que se han, digamos, que han cuajado en nuestro sistema electoral como mecanismos de información preliminar de los resultados, el conteo rápido y el PREP, que tuvieron comportamientos atípicos. Yo no tengo memoria, o sea, no me acuerdo de que haya habido un conteo rápido oficial, es decir, un conteo rápido de los realizados por las autoridades electorales que tienen una capacidad de campo, es decir, una muestra, normalmente se hacen con comités científicos, es decir, que son ejercicios estadísticos muy precisos, en la que la votación al final de uno de los contendientes haya estado fuera de rango, es decir, fuera de los intervalos. Y por otro lado, ya tenía un buen rato que no nos pasaba que un PREP se quedara en el 72% de las actas, con casi un 30% de actas sin reportar. Hay que analizar qué pasó. Estamos analizando qué pasó. Hoy mismo va a haber lo anunciamos el viernes, una sesión de las comisiones que tienen vínculo con los órganos locales, por un lado la comisión de seguimiento de los procesos electorales y por el otro lado la comisión de vinculación con los soples, para que no solamente se tenga una interlocución muy cercana con los partidos, sino además para que en este mismo grupo de trabajo, déjame llamarlo así, sesión conjunta de comisiones, se vayan presentando los análisis que ya estamos haciendo respecto al comportamiento del conteo rápido. ¿Qué puede acabar pasando? Bueno, puede ir desde un extremo de que haya habido un comportamiento atípico porque hubo una intencionalidad o hubo una manipulación del programa, pero es irresponsable decirlo ahora porque nadie lo sabe, es decir, estamos averiguando eso, o puede haber habido, pues en el otro extremo, pues una falta de capacitación que le corresponde al INE, producto, en el caso de Coahuila, de una acta
sumamente complicada de llenar. Nos tardamos 6 meses diseñando esa acta junto con el órgano electoral de Coahuila, porque tienes una ley electoral, perdón que lo diga, que está mal hecha. Es decir, a ver, una ley electoral que cuando hay 7 candidatos a la gobernatura te permite más de 130 modalidades de voto, pues es una ley que tiene un problema de diseño. Ahora, lo que estamos viendo en Coahuila es que el voto nulo, que podría ser producto del error del ciudadano al no saber, es también muy bajo, es del orden del 1.6, cuando en otros estados veíamos votaciones nulas del orden del 3%, del 4%, en fin, lo cual habla de que no necesariamente el elector se equivocó al modo de votar, pero probablemente, insisto, probablemente, yo no estoy afirmando nada, y creo que nadie lo puede afirmar hasta que no haya elementos objetivos para este punto, pues probablemente el llenado de las actas haya sido muy complicado, el escrutinio haya sido muy complicado. Normalmente, si ustedes han sido funcionarios de casilla, se recomienda a los ciudadanos que vayan apilando montoncitos. Este es para el partido A, esto es para el partido B, y distribuyen así los votos al momento de hacer el escrutinio en la noche. ¿Tú te imaginas una casilla con 130 montoncitos? Es decir, hay una complicación allí de entrada. Entonces, hay que analizar qué pasó, pero por eso mismo me parece que es, por lo decirlo menos, prematuro, anticipado, y lo hemos dicho también con toda franqueza, poco objetivo empezar a hablar, o hablar como que ahí se cometió un gran fraude. Hay que ver qué pasó. La autoridad electoral está poniendo información sobre la mesa, y en el contexto crispado que está siguiendo a estas elecciones, insisto, y que seguramente se va a traducir en impugnaciones y demandas de nulidad, y qué bueno que existan esas vías, por cierto, esas vías jurídicas, pues hay que actuar con mucha responsabilidad y con mucha objetividad, con información, y no con la especulación que estamos viendo, pues está campeando, no solo entre los partidos políticos, sino también entre la opinión pública, hay que decirlo. Creo que nosotros hemos apelado que el encauzamiento de la democracia requiere responsabilidades compartidas, y hay responsabilidades de las autoridades electorales, y por supuesto existen mecanismos para exigir el cumplimiento de esas responsabilidades. Existen responsabilidades de los partidos políticos, de los candidatos, de la opinión pública, que luego utiliza palabras graves con una ligereza y sin elementos y con puras sensaciones, y no se vale decir, lo digo con toda franqueza, no se vale decir, es que se me hace que hubo. No, espérate. En la democracia hay responsabilidades compartidas, entre ellas también de los propios medios de comunicación, y todos tenemos que hacer nuestra parte para que la democracia funcione. A ver, entonces, para acotarlo, ¿hay una investigación entonces del INE en curso sobre el Instituto Electoral de Coahuila? Estamos haciendo un análisis que terminará así, en efecto, un informe sobre todos los mecanismos de resultados electorales preliminares, es decir, tanto los PREPs como los conteos rápidos, tanto aquellos que realizó el INE en Veracruz y en Nayarit, como los que realizaron los soples bajo los criterios del INE. ¿De qué se trata? De ver si los criterios y las reglas que el INE puso para aquellos órganos electorales que decidieron no pedirle al propio INE que hiciera estos mecanismos, estoy hablando del Estado de México y de Coahuila, para ver qué pasó. Pero vamos a hacer un análisis integral. Claro. Es decir, no hemos visto comportamientos atípicos, salvo en el caso de Coahuila, pero hay que revisar todo. ¿Tiempos? ¿Cuándo se podría saber esta...? Y mira, ya están trabajando nuestros equipos desde finales de la semana pasada. Yo esperaría terminar cuanto antes, porque entre más nos dilatemos, sí, claro, pues más espacio abrimos también para la especulación, y en esto hay que ser responsables. Yo contaría, nosotros recibimos la base de datos, por ejemplo, del conteo distrital de Coahuila este fin de semana, y ese es un elemento indispensable para poder hacer los cruces, los análisis que nos lleven a un informe lo más completo y lo más, digamos, transparente posible. Entonces yo contaría con que eventualmente en esta semana pudiera tenerse. No lo puedo comprometer, no soy yo el que lo hace, lo están haciendo los equipos técnicos, los especialistas, digamos, que acompañan al INE en los comités técnicos que se instalan para tal efecto, pero yo esperaría, es importantísimo que se tenga la brevedad posible, ¿no? Estamos hablando con Lorenzo Córdoba, es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, ¿qué le respondes a quienes, como algunos de los candidatos opositores en el caso de Coahuila, opositores me refiero al que aparentemente está arriba en las elecciones, me refiero específicamente a los del PAN y otros, dicen que el INE debió haber atraído la elección de Coahuila y que no lo hizo? Bueno, se nos pidió que lo trajéramos cuando ya no eran los tiempos para traer. Entonces, a ver, para poder asumir, como se dice, la totalidad de una elección, esto se tiene que hacer antes de que arranquen los procesos electorales. Se nos pidió que trajéramos el PREP 2 semanas antes de las elecciones.
Es más riesgoso que el INE atraiga un PREP en esas condiciones, porque sería prácticamente ejecutar un programa que no se ha desarrollado, sobre el que no ha habido un control, que otra cosa. Entonces también, digamos, sin el ánimo de confrontar, porque el INE no se tiene que confrontar con nadie. La vocación del árbitro no es ni puede ser la de empezar a establecer una interlocución en términos de confrontación con algún partido político. Lo que yo digo es que las vías para cualquier tipo de queja, de reclamo, están abiertas. Es justamente la ruta de los tribunales, en donde las afirmaciones, por cierto, se tienen que probar. Ya no es solamente ponerlas sobre la mesa, sino tienen que acompañar de los elementos de prueba que serán juzgados en su momento por las instancias jurisdiccionales. Ahora, yo creo que tenemos que revisar qué pasó. Se nos ha dicho que tenemos que revisar la actuación de los consejeros electorales. Sin duda tenemos que hacerlo también. Y si hay algún elemento de sesgo, si hay algo que está mal, pues se tomarán las medidas conducentes. Pero no se va a hacer, eso sí lo quiero decir, producto de la estridencia, digámoslo así, de la discusión política. Se tiene que hacer con base en elementos ciertos y objetivos. Hoy muchos de estos elementos no los hay. Es decir, déjame ponerlo de esta manera. Lo que sí sabemos es que lo que siempre había venido ocurriendo, y ocurrió en Nayarit, y ocurrió en el Estado de México, de que el conteo rápido, el PREP y los cómputos, al final terminan estando todos alineados, y es algo que había sido importantísimo, que ya prácticamente ocurría en condiciones sine qua non siempre, desde hace 15 años por lo menos a la fecha, ¿no? No ocurrió en Coahuila. Hay que averiguar qué pasó, por eso estamos analizando. Pero yo diría que los juicios se tienen que hacer con elementos, porque de otra manera no son otra cosa sino juicios subjetivos. Y los juicios subjetivos en la democracia, insisto, en estos momentos, que son momentos muy delicados para el sistema electoral en México, pero particularmente en Coahuila, tampoco abonan, ¿no? Se acerca ayer el preámbulo rumbo al 2018, las grandes elecciones. Un par de preguntas. ¿Estás satisfecho por la labor del INE en este 2017, lo que sucedió hace 2 semanas? ¿Qué autocrítica harías? Y 2, ¿estás decepcionado de los actores políticos? A ver, respecto de lo primero, Risco, yo creo que una autoridad electoral, cuando cae en la autocomplacencia, se equivoca. Y yo creo que tenemos que analizar justamente todo lo que ocurrió, para saber qué cosas se hicieron bien. Y déjeme decirlo, muchas cosas se hicieron bien. Tenemos una elección en donde prácticamente, tuvimos un número de asistencia de los ciudadanos que fueron sorteados para hacer funciones de casilla a las mismas, muy alto. Estamos hablando de cerca del 95%, cosa que no había venido ocurriendo, y eso es algo que debemos, enfatizar, subrayar, tomar nota para seguir haciendo o robusteciendo lo que sí se hizo bien. Tenemos un número de sustituciones en las casillas muy bajo. Por ejemplo, en el Estado de México, de las casillas, de las más de 18,000 casillas, solamente en 13 se tomaron a los 4 funcionarios de la fila. Es decir, hubo una asistencia y una presencia, pues, importante, digámoslo así, de los ciudadanos. Y por cierto, nota a pie de página, en esas 13 casillas, porque se ha especulado de nuevo, mucho sin datos, en esas 13 casillas, en más de la mitad ganó Morena, por cierto. Entonces no presentaron un comportamiento atípico respecto de las casillas en las que sí estaban los ciudadanos que habían sido insaculados. O por ejemplo, las casillas, tuvimos un 99.9% de casillas cubiertas con representantes de partidos políticos. Dato, en aquellas en las que no hubo, por ejemplo, en el Estado de México, para volver a ese estado, en las que no hubo representantes ni del PRD, ni de Morena, ni del PAN, es decir, los principales partidos de oposición, que fueron algo así como 284 casillas, en la mayoría de ellas, por cierto, ganó Morena, es decir, tampoco hubo un comportamiento atípico. ¿Qué quiero decir? Que lo que tenemos que hacer es, con estos datos, identificar lo que se hizo bien para robustecerlo de cara al 18. Y por supuesto, con datos, identificar en dónde estuvieron los problemas. A ver, tal vez en el futuro tendremos que tener una presencia o un seguimiento de los programas de resultados preliminares mucho más puntual. Tal vez la capacitación en estados como Coahuila pudo haber sido mejor.
Y creo que de eso tenemos que tomar nota, porque en el 18 no tenemos prácticamente márgenes de error, no solamente porque estará en juego la presidencia de la República, sino porque nunca había habido tantos cargos en disputa como los va a haber el próximo año. Estamos hablando de más de 3.300 cargos. Nunca antes la disputa por el poder en México había sido tan grande. Olvídense lo de intensa, que me anticipo que así va a ser, como va a ocurrir el próximo año. Entonces no podemos tener márgenes de error. Y vuelvo al punto, una autoridad que se complace lo mismo, que se ve el ombligo, ¿no? Que no hace una autocrítica, y la autocrítica, el contexto de exigencias de los medios, de veras que debe ser bienvenido por la autoridad electoral. Es una autoridad que, digamos, se pone orejeras y que puede eventualmente encaminarse hacia un trabajo mal hecho. Los actores políticos. Mira, a ver, no soy ninguna autoridad moral, ni pretendo tenerla para juzgar a los actores políticos. Sí me llama la atención, y lo hemos visto en el último año a lo largo y ancho del mundo, que en Estados Unidos, en donde por cierto hubo acusaciones de fraude y hay un sistema electoral mucho menos robusto del que hay en México, que en Inglaterra ahora, que en Francia, que en Holanda, que en Austria, pues quien pierde acepta la derrota. Eso sin menoscabar las rutas legales que tiene para poder impugnar lo que se cree estuvo mal. Digamos que aquí tenemos una especie de cóctel en el que todo mundo contribuye para encrispar el ambiente. Y eso, de veras, para lo que se nos viene en el 2018, puede colocarnos en una situación pues muy delicada, ¿no? Fíjate, ayer justamente, la semana pasada comentábamos Risco y yo eso, ¿no? El caso de Inglaterra o el caso de Perú en su momento, etcétera. Y ayer varios de nuestros radioescuchas decían, es que entonces lo que están diciendo ustedes es ya borrón y cuenta nueva y a lo que sigue. No. Y no, yo creo que justo lo que estamos hablando es que claro que hay vías para la impugnación, y si se tiene que hacer, que se haga, y para eso están, y por eso están también cobijados por ley, que sí hay vías para la impugnación, pero también hay que reconocer, Lorenzo, y tú mismo lo estás diciendo de alguna manera, es que pasaron muchas cosas que abrieron estos espacios de indeterminación en donde es muy fácil especular y es muy fácil jugar con los sentimientos, digamos, con la implicación de la gente que está en estos procesos electorales. Entonces, esos espacios de indeterminación más lo ríspidas que habían sido las campañas, pues nos tienen hoy un poco donde estamos, ¿no? Totalmente. Es más, déjame decírtelo así, yo no oso imaginar el 2018 con un comportamiento atípico como el que vimos en esta ocasión en Coahuila. De veras, no oso imaginarme lo que podría ser. Porque todo anticipa, eso sí, y no me gusta, ni es mi rol, ni como académico, ni como funcionario público hacer futurismo, pero es muy probable, altamente probable, que en 2018 tengamos una elección tan cerrada como las que hemos visto recientemente, o incluso más, y creo que lo que tenemos, no solamente como autoridad electoral, nos toca a nosotros mucho por hacer. O sea, no estoy eludiendo, como se dice, escurriendo al bulto, al contrario, pero como sociedad tenemos que estar preparados en términos de una madurez política, y hay que exigirle a los actores políticos que también la tengan, para un escenario en el que la noche del 1 de julio de 2018 eventualmente no podamos declarar un ganador. Y si la autoridad, insisto, no puede, haciendo bien su trabajo, nadie puede. Y eso implica mucha paciencia, mucha responsabilidad, mucha contención, sobre todo porque si nos encontramos en ese escenario, es decir, lo que sí hay certeza es que después de 2018 vamos a tener presidente de la República, y ese presidente va a ser salido de las urnas, y tiene también que demostrar su responsabilidad en su actuar político, como el de toda la sociedad, como el de la opinión pública, y por supuesto, y me pongo en primera instancia, como el de las autoridades electorales, que no podemos, o sea, nos vamos a poner en una situación de riesgo si pasan cosas generamos incertidumbre, como lo hemos visto ahora, y creo que hay que aprender de esto para mirar para adelante. No, es que nos tenemos que ir al corte, pero ¿querías decir algo? No, hoy escribe Jesús Silva Herzog Márquez una columna justamente sobre eso, en donde dice: a pesar de todo lo que hemos caminado, carecemos de un sistema electoral que instituya la plena legitimidad democrática. Campaña sin debate, utilización de los recursos públicos para beneficio de algún partido, ausencia de rendición de cuentas sobre el dinero que se gasta para conseguir el voto, autoridades cuestionadas y cuestionables. Y es tal vez esa la percepción, o sea, es tal vez debates vacíos, debates en donde los actores políticos ponen las reglas, en donde dicen, pues no vamos a debatir, van a ser soliloquios lo que vamos a decir, y también, por supuesto, hay una percepción y sucede de la cantidad de dinero, tanto líquido el día de la elección,
cómo lo que se desvía y cómo lo que usan los partidos políticos. Dos cosas sobre estos dos temas. Primero, en efecto, yo creo que no podemos ir con los debates que tenemos a las presidenciales. Y ya desde ahora estamos discutiendo ese tema de modo tal que las reglas estén fijadas ex ante. Okay. Porque hasta ahora lo que se ha hecho es que se fijan con los candidatos y los candidatos, o con los representantes de los candidatos, y estos se autoprotegen. Ahora, segundo, vamos a ver qué pasa con la fiscalización, porque estas elecciones no se han acabado. El INE está ahora investigando. Okay. La cantidad de testigos que recabamos en las calles para compulsarlo con lo que los partidos nos reportan es la más alta desde que arrancó la fiscalización a cargo del INE a nivel nacional. Vamos a ver qué ocurre. No estoy diciendo un voto de confianza, nunca pediríamos un cheque en blanco, pero dejemos que esto termine en los plazos que tiene que terminar. Se están realizando indagatorias y hagamos un juicio y generemos los contextos de exigencia, pero cuando esto haya terminado, los tiempos tampoco implican que se haya cerrado el proceso electoral. La fiscalización está en curso. Mañana se le mandará a los partidos políticos lo que se conoce como oficio de errores y omisiones, que es la notificación de las inconsistencias e irregularidades que se han detectado para que digan lo que su derecho convenga. Bueno, veremos en las próximas semanas en qué termina también esta historia. Bueno, pues ojalá podamos entonces platicar, ¿no? Por supuesto, Gaby, encantado. Pero creo que será importante escucharte en estos momentos que está todo tan crispado, ya está toda la gente así como, un poco como diciendo qué fue lo que sucedió. Entonces, bueno, vamos a esperar los tiempos y evidentemente me encantaría que estuvieras aquí con nosotros otra vez. Cuando ustedes me inviten, honrado, aunque tenga que correr, porque se me hizo Pero tarde. corres muy bien, no pasa nada. Bueno, gracias mil de veras. Es Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Así las cosas.